El 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, miles de trabajadores, estudiantes, vecinos protagonizaron uno de los más grandes levantamientos populares de la Argentina, el Cordobazo. Finales del siglo XIX. El desarrollo del capitalismo basado en la agroexportación se extendió a todo el territorio nacional, el cual fue acompañado de una incipiente industrialización que demandó una gran cantidad de mano de obra. La mayoría de la población trabajaba en condiciones inhumanas y bajo una enorme explotación. En este contexto, la organización sindical y la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida y laborales no se hizo esperar. La respuesta del Estado argentino, en su mayoría, fue la represión. Semana Roja, Buenos Aires, 1 de mayo de 1909. Los sindicatos anarquistas encabezaron un acto en la Plaza de Mayo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador. Con el objetivo de impedirlo, el gobierno dio la orden a la policía, quien reprimió a los manifestantes utilizando armas de fuego. Su responsable, el comisario Ramón Falcón. La Fora declaró la huelga general de 72 horas. Los locales sindicales fueron allanados y cerrados por la policía, mientras que el Poder Ejecutivo dictó el estado de sitio en todo el país. Semana trágica. Buenos Aires, enero de 1919. 2.500 trabajadores metalúrgicos de los talleres de la familia Bacena le dijeron basta a las jornadas laborales de 11 horas, la falta de derechos laborales y los despidos sucesivos. El asesinato de un obrero a manos de grupos rompehuelgas desató la huelga general. Una feroz represión sin precedentes se desencadenó sobre Buenos Aires. Durante varios días, la policía, el ejército y grupos parapoliciales ultranacionalistas persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron a huelguistas y vecinos manifestantes. La Patagonia Rebelde, Santa Cruz, 1920-1921. Un conflicto obrero estalló en el sur de la Patagonia Argentina. Los trabajadores de todos los sectores pedían condiciones dignas de trabajo. Las huelgas y la movilización activa desbordaron a la policía local. Los empresarios patagónicos, compuestos principalmente por capitales ingleses, ejercían presión sobre el gobierno radical pidiendo la represión del movimiento huelguista. El teniente Varela llegó a la Patagonia con el objetivo de solucionar el conflicto. Frustradas las negociaciones, las tropas detuvieron a cientos de obreros, quienes fueron apaleados sin piedad y luego fusilados. La Forestal, Santa Fe, 1921 y 1922. La poderosa empresa inglesa llamada La Forestal se dedicó a explotar el quebracho del norte de la provincia de Santa Fe y el sur de Chaco. Las inhumanas condiciones de trabajo a las que eran sometidos sus empleados dieron las bases para la organización sindical que conquistó importantes derechos laborales. La empresa incumplió el convenio y el 29 de enero se produjo un estallido social en toda la región. Después de meses de conflicto, la propia policía de la empresa, junto con grupos parapoliciales ultranacionalistas, reprimieron salvajemente a los trabajadores y sus familias. Huelga general de 1936. Buenos Aires, década infame. La Federación Obrera del Sindicato de la Construcción declaró un paro por tiempo indefinido en contra de las pésimas condiciones laborales del sector. El 7 y 8 de enero se declaró la huelga general, que contó con la adhesión de obreros y vecinos de toda la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Agustín P. Justo tuvo que reconocer el nuevo convenio colectivo de trabajo. Liberación del Coronel Perón, Buenos Aires, 1945. El acercamiento a la clase trabajadora y los sindicatos durante su mandato al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión le costó a Perón la renuncia a su puesto y la cárcel. Desde todos los puntos del conurbano bonaerense y los barrios obreros de la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores abandonaron las fábricas y se dirigieron a Plaza de Mayo. 1 millón de personas exigieron la liberación del entonces coronel Perón. La ocupación de la plaza se mantuvo hasta que Perón fue liberado a altas horas de la madrugada. Un año más tarde, fue elegido democráticamente como presidente de la República Argentina.
28 de junio de 1966. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. La Junta Militar, encabezada por Juan Carlos Onganía, concretó un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Argentina consideraba que los valores tradicionales cristianos y occidentales argentinos estaban siendo amenazados por corrientes políticas marxistas comunistas. El gobierno adhirió a la doctrina de seguridad nacional dictada por Estados Unidos. Intervino universidades, sindicatos, prohibió la actividad política de los partidos, desarrolló un represivo código civil de convivencia y persiguió opositores políticos al régimen. Por su parte, el ministro de Economía puso en marcha un plan económico que buscaba la modernización de la estructura productiva del país, estimulando la inversión extranjera en desmedro de la industria nacional y bajando los costos del trabajo-salario. El año 1969 comenzó con un clima tenso de oposición y protestas contra el gobierno militar. En Corrientes, durante una protesta universitaria, fue asesinado Juan José Cabral. En Rosario, los estudiantes declararon la huelga y durante la represión la policía asesinó a Adolfo Bello. El 21 de mayo, también en Rosario, fue asesinado por la policía Norberto Blanco, estudiante y obrero de tan solo 15 años de edad, durante una huelga regional de la CGT de los argentinos. Córdoba, mayo de 1969. En este agitado contexto político, los dos líderes sindicales más importantes unificaron fuerzas y declararon un paro con movilización para el 29 y 30 de mayo. La Federación Universitaria de Córdoba y organizaciones ligadas a la izquierda peronista y comunista decidieron plegarse a las protestas. El gobierno prohibió las medidas de fuerza. Las columnas de manifestantes partieron desde los cordones industriales y el barrio Clínicas hacia el centro de la ciudad. A las 11 de la mañana la represión de la policía se hizo presente. La respuesta de los obreros también, que devolvían los gases y los palos policiales con piedras y rulemanes. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. A las 12:30 horas, la policía montada de Córdoba disparó contra la columna del sindicato Esmata, donde cayó asesinado Máximo Mena, delegado sindical. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad y decenas de miles de personas salieron a las calles para sumarse a la protesta, convirtiendo el paro y la movilización en un íntegro levantamiento popular. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Los edificios e instituciones que representaban al gobierno y los símbolos del poder económico fueron atacados por los manifestantes. Ante la masividad de las manifestaciones, el gobierno cordobés declaró el estado de emergencia. Fracasada en su tarea de reprimir las protestas, la policía fue reemplazada por el ejército. La población no obedeció. Se mantuvieron las barricadas y se extendieron las redes de solidaridad entre obreros, estudiantes y vecinos. El viernes 30 de mayo, la ciudad amaneció desolada. El paro se sostuvo y nadie fue a trabajar. A las 13 horas, el ejército asesinó a otra persona declarada por las Fuerzas Armadas como un francotirador. A altas horas de la noche, el último bastión de resistencia fue quebrado y la situación fue controlada en su totalidad por el ejército. Según los partes militares, 300 personas fueron detenidas y dispuestas a ser juzgadas por los consejos de guerra. Agustín Tosco fue detenido y condenado a 8 años de prisión. Elpidio Torres, también detenido y condenado, junto a centenares de personas que pasaron a engrosar la lista de presos políticos de la autoproclamada Revolución Argentina. Los denominados ASOS se desparramaron por todo el territorio nacional, como verdaderos íconos de la rebelión popular. El cordobazo sirvió como un catalizador de malestar social generalizado frente a un gobierno militar cada vez más debilitado. No fue el primer gran levantamiento popular de nuestra historia, pero sí fue el disparador de una nueva etapa de rebelión y protestas en todo el país en contra de los gobiernos militares.